Quisiera solicitarles de que abrieran sus Biblias al em, capítulo 21 del Evangelio de Juan. Y vamos a ir a una de las famosas conversaciones que nuestro Señor Jesucristo tuvo durante su ministerio aquí en la tierra, al pensar acerca del tema demasiado ocupado para servir. Y a mí esta conversación, en realidad, debo de confesarles de que a mí me cambió la vida. Fue cuando, hasta cierto punto, yo tuve mi versión de esta conversación, que llegué a entender qué era lo necesario para tener una perspectiva correcta de la vida y poder servir y hacerlo con gozo y con la expectativa de lo que Dios haría por medio mío, no de lo que yo haría por Dios, por mi medio, sino lo que Dios haría para su honra y su gloria por medio mío. Si ustedes se recordarán, este es el momento en el cual los apóstoles han decidido, pues, siendo inquietos, ¿verdad? Y esperando y no recibiendo aparente respuesta, pues deciden salir a pescar porque es lo que la mayoría de ellos sabían hacer. Van de nuevo a pescar y no han logrado, pues las redes han salido vacías durante toda la noche y se acercan a la orilla y el Señor Jesucristo les habla y les dice, ¿han logrado algo? Y la respuesta es no. Entonces les indica que nuevamente echen las redes y cuando las sacan es una bonanza increíble, ¿no? Y entonces Pedro, ¿verdad?, reconoce que es el Señor Jesucristo, eres el primero en bajarse, ¿verdad? Y cuando llega a la orilla, ya el Señor Jesús tiene una fogata y ha preparado el desayuno para ellos, delicioso pescado. Y luego de eso se da una conversación muy particular. Y esta conversación que se da la encontramos nosotros de los versículos 15 en adelante. Y yo estoy utilizando estos días, fíjense hermanos, que la Nueva Biblia de las Américas, una versión que es un poco, yo diría, en lenguaje actual, ¿verdad? No, ¿dónde tengo mi Reina Valera? Tengo una Reina Valera 60, mis hermanos, con letra no grande, gigante, preparándome para los próximos años. Pero en lo que llega ese momento en el cual tengo que utilizar esa, pues estoy utilizando esta versión. Versículo 15 dice, cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Versículo 16, volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. En verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. El apóstol Pedro a mí realmente me ha fascinado porque este hombre es un hombre que a través de lo que nosotros logramos estudiar y conocer de él en las Escrituras, nos damos cuenta de que fue un hombre que recibió una transformación radical por medio de su relación con el Señor. Es el que aparece en primer lugar en las listas canónicas, es aquel que inicialmente, ¿verdad?, su nombre era Simón. Jesús le impuso el sobrenombre Cefas, que significa piedra. Era un hombre que venía de una familia trabajadora, natural de Betsaida, población a orillas del lago de Tiberias. Pasó a residir a Capernaum con su familia.
Y nosotros, el testimonio de la palabra nos dice que él tenía el privilegio de estar casado, porque ahí en Marcos se nos indica que su suegra fue sanada por Jesús. Y él era hermano de Andrés, hijo de Jonás, todos ellos, como nosotros sabemos, pescadores. Y el Señor Jesús, ¿verdad? En aquel encuentro que nosotros podemos leer en Mateo 4 o Marcos 1 o Lucas 5, vemos cómo es que en su condición de pescadores, Él los llama a que sean sus discípulos. Y obviamente debe de haber sido una experiencia muy fuerte ese llamado que el Señor Jesús les hizo a ellos. Nosotros no tenemos todo el contexto, ¿verdad?, previo a lo que sucedió a ese llamado, pero lo que sí podemos entender que obviamente Pedro ya había escuchado de Jesús, ya tenía una idea de las maravillas, de los milagros, del poder y de alguna manera de la sabiduría que él tenía y que compartía y con la cual enseñaba. Y obviamente ya estaba en la mente y en el hablar, ¿verdad?, de todas estas comunidades, cómo es que este hombre llamado Jesús en realidad estaba trastornando la sociedad. Y cómo él, como se menciona en tantos lugares, él hablaba cosas y hablaba de una manera donde era imposible, ¿verdad?, encontrar que tenía falta o que causara duda. Hablaba con una seguridad y enseñaba con una autoridad nunca antes vista. Y entonces el concepto de que de repente este sí es el Mesías, ¿verdad? El Mesías anhelado por el pueblo judío, este de repente sí podía ser. Y entonces había una ecuación tal vez, o un proceso de pensamiento en la mente de él, como en la mente de los otros discípulos, de decir, esta no me la puedo perder. Digamos, esta es una oportunidad única en la vida. Realmente esta es una situación que no la puedo pasar por alto, fíjense. Y llama mucho la atención porque hubo otros episodios en los cuales el Señor Jesús también indicó, digamos, al joven rico, le dijo que era lo que tenía que hacer, si tenía que seguirlo, y dijo, no, ¿cómo se llama? Permíteme que todavía haga esto, me encargue de esto, deje aquello, ¿verdad? Y el Señor dijo, no es así como funcionan las cosas, ¿verdad? Entonces, en la mente de Pedro, había una convicción de que esto era un momento, este era un tiempo, este era un momento, esta era la persona, y se la tenía que jugar por él. Y hago este paréntesis en este entendimiento de la vida de Pedro, porque a veces, mis hermanos, el problema que nosotros tenemos es que vivimos en países demasiado cristianos, fíjense, pienso yo. Vivimos en países donde Jesús es muy popular, ¿verdad? Aparecen las canciones, aparecen los anuncios, aparece en todo el mundo. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí todo el mundo me bendice. Hasta el que me viene a dejar las medicinas me bendice, fíjense. Yo no sé, si a usted le ha tocado que vienen de la farmacia, ¿cómo es que se llama? La farmacia Batres, creo que es, ¿verdad? Y viene el cuate de la farmacia Batres y dice, es un honor servirle, que el Señor me lo bendiga. Y llega el que viene a dejar pizza y me bendice. Y el Señor le bendice. Aquí todo el mundo nos bendice, hermano. Entonces, como que este ambiente religioso cristiano en el que nosotros vivimos, como que hace de Jesús algo muy común, algo muy, como que alguien muy conocido, y como que nos hace a nosotros perder un poco la noción de cómo es que estos hombres miraban a Jesús y cómo es que a través de lo que él hizo, de lo que él es y cómo él representó, él verdaderamente marcó una diferencia abismal, ¿verdad?, en la vida de ellos. Y cuando yo pienso en mi persona, ¿verdad?, y pienso en el concepto que yo tengo de Jesús, ¿verdad?, pienso que a veces me quedo muy corto, hermano. Que mi entendimiento de quién es Él,
verdaderamente y de lo que Él significa y de lo que Él hizo y cómo lo hizo y de lo que sus palabras, sus enseñanzas, ¿verdad? Sus confrontaciones y cada uno de estos episodios realmente significan para mi vida, lo tomo muy a la ligera, fíjense, hermanos. Pero el apóstol Pedro no fue así. El apóstol Pedro cuando escuchó, ¿verdad? Ese llamado, él dijo, esto es algo que no me la puedo perder. Y cuando lo llevo, ¿cómo se llama? Al tema que nos ocupa, ¿verdad? De que si estamos demasiado complicados para poder servir. Creo que muchas veces nosotros no hacemos, ¿cómo se llama? La evaluación y no contemplamos, ¿cómo se llama? Este llamado a servir de una manera como lo deberíamos de hacer. Es decir, ¿quién nos está llamando? ¿Verdad? Nos está llamando la iglesia, nos está llamando el pastor, nos está llamando los ancianos, nos está llamando, quién sé yo. No. Quien nos está llamando es Jesús, ¿verdad? Él es el que está llamando. Digamos, si Jesús honestamente es el que está llamando a servir, creo que la perspectiva que encontramos en el ejemplo de Pedro y los otros apóstoles es una perspectiva que nos marca a nosotros el tipo de respuesta que deberíamos de tener. El apóstol Pedro fue parte de este círculo íntimo de Jesús, donde estaban Juan y Santiago, también conocido como Jacobo, ¿verdad? Que experimentaron ciertas situaciones muy particulares solamente con él. Y bueno, cuando nosotros nuevamente vamos caminando por los evangelios y vamos conociendo la vida de Pedro, nos damos cuenta que el cuate era de mecha corta, sincero, temerario, ¿verdad? Allá en Mateo capítulo 14, medio de la tormenta, mira que Jesús está caminando sobre las aguas, primero espantado y luego embravecido, así, ¿cómo se llama? Envalentonado, dice, yo quiero ir. Y entonces él dice, pues vente, pues vente nomás, ¿verdad? Y entonces él sale, pero cuando quita los ojos de Jesús y mira la tormenta que está a su alrededor, ¿verdad? Porque Jesús no quitó la tormenta, simplemente lo que hizo fue, dijo, venite pues. Y entonces en medio de la tormenta lo hizo, le permitió que caminara sobre el agua, pero cuando quitó los ojos, ahí se iba a parar, ya se estaba hundiendo, ¿verdad? Para nosotros nos muestra nuevamente que a veces esa valentía, cuando nosotros nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y lo alrededor, si quitamos los ojos de Jesús, pues la falta de fe a nosotros nos viene y nos complica la existencia, ¿verdad? Y que es un poco de la vida ministerial y la vida de servicio, ¿no? La vida de servicio es una vida de osadía, ¿verdad? Es una vida de valentía, es una vida en la cual uno se las juega, ¿verdad? Y no estoy hablando aquí de grandes, de decir, ¿cómo se llama? No necesariamente obras que históricamente se podrían considerar. No, estoy hablando de obediencia, ¿verdad? Aún en las cosas pequeñas, porque cosas pequeñas tienen resultados grandes cuando se hacen en nombre del Señor. Pero si se quita la vista de Él, de repente, y nosotros decimos, bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí en medio de esta gente? ¿Verdad? O al final, ¿qué estoy haciendo en medio de esta situación? ¿Y quién invitó a esto? Ahí es donde uno se pierde, hermanos, ¿verdad? Pero el apóstol Pedro también tenía una capacidad muy interesante y era de que él no se quedaba con nada. Le decía a Jesús, explícanos las parábolas, como lo hizo en Mateo 15. ¿Verdad? Y vemos nosotros más adelante en Mateo 16 que cuando Jesús preguntó, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Él es el que reconoce, ¿verdad? ¿Quién es Jesucristo? Él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y ante esa declaración, ¿verdad? Él recibe una promesa muy especial de las llaves del reino entregadas a él. Ahora, este Pedro, ¿verdad? Está en un proceso de desarrollo, de crecimiento, de madurez, ¿verdad? En su relación con el Señor Jesucristo. Y lo vemos nosotros, ¿verdad? En un momento en el cual, cuando el Señor Jesucristo indica, ¿verdad? Que Él va a sufrir y va a ir a la cruz, ¿verdad? Ahí en Mateo 16 se nos presenta a este hombre que se opone y que dice, no, nada de eso te pase a ti. Y el Señor Jesucristo lo mira y le reprocha diciéndole que se separe de quién, Satanás, ¿verdad?
Entonces es un hombre que nuevamente en esta relación muy interesante con el Señor Jesús, por un lado viene y dices el Mesías, por otro como Mesías no puedes morir, Satanás detrás de vos. A mí realmente me anima porque dice, ¿saben qué? Si Jesús tuvo paciencia con Pedro, obviamente va a tener paciencia conmigo, ¿verdad? Porque la forma como este hombre hablaba y respondía verdaderamente a veces se le iba un poco la mano. Eh, eh, nuevamente, muy interesante, tuvo esta pregunta que a mí me llamó mucho la atención allá en Lucas 18, ¿verdad? Dice, te pregunta Jesús, mira, nosotros lo hemos dejado todo por ti, ¿qué vamos a recibir, ¿verdad? Luego de esta expectativa muy particular y encuentro con el joven rico, ¿verdad? Y Jesús le hace entender qué es lo que va a recibir, no solo en el cielo, sino recibe aquí en la tierra. Y no quiero entrar en ese detalle, simplemente me encanta la practicidad de Pedro, ¿verdad? De decir, pues, mira, Señor Jesús, esto también tiene un lado pragmático, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros vamos a recibir? Rechaza, ¿verdad? Con sorpresa e indignación cuando el Señor Jesucristo le quiere lavar los pies, ¿verdad? Y cuando nuevamente el Señor Jesús le exhorta, él reacciona, ¿verdad? Reflejando este carácter que él tiene, que dice no solo los pies, sino lávame todo. Pero aquí en Lucas 22, 31, 60, hay una parte muy interesante del discipulado de Pedro que Jesús le profetiza a él. Y si vamos rápidamente a Lucas 22, 31 al 34, dice que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Aquí sí leo de las 60. Miren qué interesante. El Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro, mira Pedro, me vino a visitar uno de estos días Satanás y me dijo, ¿sabes qué? Este Pedro te sigue por interés, no te sigue por amor. Este Pedro te está siguiendo porque se está pensando qué va a obtener en el reino. Este Pedro te está siguiendo porque algo busca, pero no te está siguiendo porque verdaderamente te ama. Entonces, déjame. Yo voy a comprobar que él verdaderamente no te ama. Entonces el Señor Jesús le dice, está bueno, zarandealo pues. Mis hermanos, ese es una realidad impresionante de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo que nosotros estamos aprendiendo en ese pasaje muy interesante es de que, nuevamente, el Señor Jesucristo inclusive utiliza a Satanás para cumplir sus propósitos en nosotros. Algo que obviamente se aprende en mucho más profundidad en el libro de Job. Pero he aquí que en medio de eso el Señor Jesucristo no lo deja abandonado. Dice en el versículo 32 de Lucas 22, pero yo he rogado por ti. Él dice, Satanás ha venido aquí y dice, yo déjamelo a mí, Jesús, yo lo voy a zarandear y ahí vas a ver qué sale. Dice, pero yo he rogado por ti, que dice, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, ¿verdad? Porque vas a ser zarandeado, ¿verdad? Confirma a tus hermanos. ¿Verdad? Está diciendo, seas tú de confirmación, de ánimo, ¿verdad? Seas tú un líder, seas tú alguien capaz, ¿verdad? De llevar a cabo el ministerio. Y entonces, ¿qué dijo Pedro en ese momento? Dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces, ¿verdad? Y es, nuevamente, cuando uno va a ese mismo pasaje, pero en Mateo, ¿verdad? Pedro dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Bueno, ustedes ya saben lo que pasó con el apóstol Pedro, ¿verdad? Ahí
Pedro en el patio de Anás, ¿verdad? Viene y ¿qué es lo que hace? Él niega a Jesús y lo hace 3 veces, y al final de de ese momento vemos nosotros cómo sale él y llora amargamente. Ahora, hermanos, ¿por qué es que estoy compartiendo esto con ustedes? Porque nuevamente hay que entender un poco el contexto de esta conversación que Jesús tiene en Juan capítulo 21 con el apóstol Pedro, ¿verdad? Adicionalmente a eso, si nosotros vamos a este recuento previo a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ustedes se recordarán que Pedro sacó la espada para defender a Jesús y cortó la oreja y Jesús la tuvo que sanar, ¿verdad? Y que cuando se dio la noticia de Jesús, pues él fue uno de los primeros de llegar, ¿verdad?, a la tumba y ver que el cuerpo no estaba ahí, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estaba pasando, verdad, para que llegara a ese momento que se tuviera esa conversación? ¿Por qué es esta conversación tan importante? Miren, hermanos, esta conversación es tan importante porque es el cierre de esta conversación que nuestro Señor Jesucristo tuvo en Lucas 22 con Pedro. Porque ¿qué estaba haciendo el Señor por medio de esta utilización de Satanás y esta respuesta de Pedro y cosas por el estilo? Le estaba tratando de hacer entender a Pedro de que el ministerio no se lleva a cabo a través del poder que él crea que él puede tener. Y que la motivación por la cual él debe de estar involucrado y de alguna manera debe de responder ese llamado, esa motivación es una motivación de amor, no es una motivación de interés. Miren, hermanos, no sé cómo darle o hacer girar esto, pero lo que hace el Señor Jesucristo es que el Señor Jesucristo conoce íntimamente el corazón de Pedro y sabe que Pedro tiene que tener una experiencia de absoluta derrota, que tiene que ser verdaderamente. Pedro ni se imaginaba que cuando Jesús dijo, no, zarandeado, zarandeado significa verdaderamente, te voy a dar vuelta a la vida, ¿verdad? Y te voy a poner contra la pared. Y lo que voy a hacer es de que voy a poner en un espejo la verdad de lo que tú crees acerca de lo que significa responder a mi llamado. Todo este tiempo has caminado conmigo y tú has dicho, tú has declarado, Pedro, que tú entiendes quién soy yo, Jesús. Pero sabes, Pedro, tú no sabes quién eres tú. Ese es tu problema, Pedro. Tu problema es de que tú estás pensando que vas a llevar adelante el ministerio y vas a llevar adelante este llamado en tu poder y de acuerdo a tus propios intereses. Y yo te estoy diciendo, no va a ser así. Y si tengo que usar a Satanás para que tú llegues a esa realidad, a esa conclusión, ¿cuál es el problema? Él me sirve a mí, para mis propósitos. Y yo les diría a mis amados hermanos de que de alguna manera si nosotros a nivel personal, ¿verdad?, no hemos llegado a un momento como estos, ¿verdad?, a un momento de derrota, a un momento de frustración, ¿verdad?, si no hemos llegado nosotros a un momento de absoluta debilidad, ¿verdad? Tratando de pensar, ¿verdad? Siendo confrontados con el hecho de que hemos tratado de llevar adelante el ministerio en en nuestro propio poder, de acuerdo a nuestro propio interés o nuestros propios planes. Mis hermanos, es muy difícil que de veras respondamos a este llamado. Porque este llamado se hace en respuesta a una conversación que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Hugo, ¿me amas? Sí, te, te aprecio. ¿Ah? Pues, ¿cómo se llama? Enseña mi palabra. Hugo, Hugo, verdaderamente me amas. Sí, me caes bien. Bueno,
Enseña mi palabra. Hugo, ¿me amas? Señor, tú todo lo sabes. Tú sabes que, que, que tengo sentimientos positivos hacia ti. La conversación es complicada, mis hermanos. Porque si la respuesta finalmente es, y es muy interesante, por eso es que esta versión de la Nueva Biblia Latinoamericana es interesante, porque Jesús pregunta, ¿me amas? Y en la respuesta que ellos dan en la traducción es, te quiero. Porque lo que están diciendo, lo que el apóstol Pedro está diciendo es, Señor, yo te amo, pero no te amo al nivel que tú me estás preguntando si te amo. No he llegado ahí todavía. ¿Y saben qué es lo interesante? Aún así Jesús lo acepta y le dice, está bien, porque te estás siendo sincero conmigo. Yo sé que te está costando y estás evaluando y le estás dando vueltas y todavía estás inseguro, pero si vas a caminar conmigo, quiero que entiendas por dónde va esto y qué es lo que tú estás llamado a hacer. Y a través de la tercera, ¿verdad? Le dice, si de veras estás dispuesto a seguirme y de veras estás dispuesto a llegar a ese momento en el cual tú vas a verdaderamente amarme como yo te estoy amando a ti, simplemente sígueme, cumple tu ministerio, apacienta mis ovejas. Y mis hermanos, yo quiero decirles una cosa, hasta que uno no tiene esa conversación, uno no agarra perspectiva en la vida. Y lo que significa vivir una vida, yo diría una vida integral, ¿verdad? Una vida en la cual nosotros entendemos que estemos donde estemos, estamos cumpliendo un llamado del Señor. El otro día estaba en una reunión de oración ahí en la iglesia y estaba escuchando a un amado hermano ahí y él estaba todo emocionado, ¿verdad? Porque meses, más o menos unos 2 meses antes, él había compartido de que el Señor lo había bendecido y en el lugar donde él estaba le habían dado un aumento y lo habían, ¿cómo se llama?, movido y trasladado a un puesto superior en la empresa donde él estaba. Y pues todos nos alegramos con él y lloramos dándole gracias a él. Y él cuando regresa ahorita, ¿verdad? Y estamos en esta reunión de oración, él dice, mira, Huguito, fíjate que estoy verdaderamente agradecido con el Señor. ¿Y por qué? Porque fíjate que ya tengo a toda la oficina orando, vos. Yo digo, de veras, sí, fíjate vos que cuando llegué se pusieron un poco así, algo raros, porque dijeron, pues verdaderamente, pero ya los tengo a todos orando, y aunque no lo creas, hasta mi jefa está orando con nosotros. Toda la conclusión en lo que llegué, dije, este entiende su ministerio, ¿verdad? Este sabe a qué fue llamado. ¿Verdad? Yo, la verdad, hasta escucho eso, hermanos, y se me pone la piel de gallina, ¿verdad? Porque el llamado, mis hermanos, es donde quiera que nosotros estemos, ¿verdad? El Señor nos ha llamado a nosotros a hacer una diferencia, a dar testimonio, a compartir la verdad del Evangelio, a ser discípulos, ¿verdad? No importa si nosotros estamos en la oficina, estamos en la calle, estamos con la familia, estamos llamados a ser discípulos, estamos llamados a dar testimonio. Y este hermano lo tenía tan claro y estaba tan contento de decir, estoy cumpliendo lo que el Señor, este llamado que el Señor me ha dado, lo estoy cumpliendo y lo estoy cumpliendo en la empresa y lo estoy cumpliendo ahora que me han pasado esta nueva oficina y con esta nueva gente, ¿verdad?, con la cual me toca trabajar, inclusive mi jefa. Nosotros vivimos, ¿cómo se llama? Y aquí veo gente que estoy seguro tiene mucha experiencia y ha pasado por mucho en la vida. Y honestamente, una de las cosas que a nosotros nos agrada, ¿verdad? Es a nosotros nos agrada ver las cosas crecer, nos agrada trabajar. Digamos, no sé cuántos de ustedes, pues de repente habrá alguno entre nosotros que no le guste trabajar, pero ya la palabra del Señor tiene algo para ustedes, pero eso es para otro estudio, hermano. Pero estoy asumiendo, ¿verdad?, que a todos nosotros nos gusta trabajar, que a todos nosotros nos gusta estar involucrados en proyectos y nos gusta ver que las cosas caminen y que crezcan, ¿verdad?, y que se desarrollen y que den resultados. Para mí, hasta cierto punto, quiero confesar, es algo intoxicante, ¿verdad?, cuando finalmente una idea se pone a funcionar y esta está de veras desarrollándose y uno mira que crecen las ventas, que se expande el negocio, que uno llega a otros lugares. Es algo, no sé, es algo extremadamente positivo. Y a veces lo que uno pierde de vista es de que eso no es malo, ¿verdad?,
a menos que eso tome el lugar que el Señor espera que Él tenga en nuestra vida. De decir que con esa misma emoción y con esa misma pasión y con esa misma convicción, nosotros lo que hacemos es respondemos al llamado que Él nos ha dado para vivir, ¿verdad? Una vida de servicio y una vida de fe en Él. ¿Por qué nos cuesta tanto servir, hermanos? Porque a veces pensamos de que si nosotros lo que hacemos es, tratamos de balancear un poco la vida, ¿verdad? Y actuar de esta manera, lo que va a suceder es que el Señor nos va a poner complicaciones, ¿verdad? Y nos vamos a quedar sin aquello, esto, lo otro, y la verdad es de que es un riesgo que yo no estoy dispuesto a tomar. Pero lo que hacemos ahí, mis hermanos, es que nos perdemos una increíble oportunidad para de veras experimentar la vida con el gozo, para experimentar la vida con la satisfacción, para experimentar la vida con eh, el, el, eh, la, no sé cómo decirlo, la llenura que el Señor espera que nosotros lo hagamos. Yo le pedí a Julio que metiera la foto que ustedes vieron ahí, donde aparezco yo con dos de mis nietos, ¿verdad? Porque la verdad es que los nietos sí tienen una forma de trastornarle a uno la vida, ¿no? Es decir, ellos no entienden de reuniones, fíjense. Ellos no entienden de planes, ellos no entienden de un Excel, ellos no entienden de una presentación. Ellos de lo que entienden es, el abuelo está aquí, no está conmigo, no entiendo. No sé por qué. Fíjate, mi hijo, que no puedo ahorita porque ahorita tengo que terminar una presentación que voy a hacer. Sí, pero yo estoy aquí, ¿verdad? ¿Y acaso no soy yo lo más importante, pues? Sí lo sos, pero detrás del Excel. No, hermanos, no funciona así, ¿verdad? Entonces llega un momento en el cual nosotros debemos de tomar, digamos, esas decisiones que nos ayudan, ¿verdad? A decir, parte de lo que el Señor nos ha dado y nos ha bendecido es que nos ha dado también esta oportunidad de servirle de estas múltiples formas. Pero la pregunta es, nosotros jamás, digamos, la realidad es que nosotros jamás vamos a poder hacer eso si nosotros a la conversación de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él viene y nos dice, mira, Hugo, me amas más que todas estas cosas. Cuando uno finalmente llega a decir, sí, te amo más que esto. Y Él al final de esa tercera pregunta nos dice, sígueme, estamos dispuestos a seguirlos, pero no bajo nuestras condiciones, bajo sus condiciones. Termino con esto, mis hermanos. El apóstol Pedro, en primera y segunda Pedro, nos presenta, ¿cómo se llama? En sus epístolas, un par de, solo una palabra. Y esa palabra, cuando él está escribiendo ya viejito, sabiendo que pronto el Señor lo va a llamar a su presencia, como Jesús mismo allá en Juan 21 le dijo que iba a fallecer, él escribe a estos hermanos y les dice, amados, 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 amados. Cuando uno mira al Pedro, ¿verdad? De los evangelios, y uno mira a Pedro, el de las epístolas, uno puede decir, este hombre sí es diferente. A través de sus cartas que está haciendo, él está apacentando las ovejas del Señor Jesús. Está cumpliendo su ministerio. Y nosotros vemos en el libro de los Hechos y vemos también en Gálatas a través de lo que nos dice el apóstol Pablo, de que no era un hombre perfecto. Él todavía tenía sus cositas y todavía parecía favorecer en muchas cosas a los judíos, ¿no? No era perfecto, pero ¿saben qué? Él era obediente y tenía la humildad para reconocer de que a veces no estaba llevando las cosas bien y que él tenía que todavía crecer y responder a ese llamado. Pero él iba avanzando en su desarrollo, iba avanzando en su discipulado, en su relación con el Señor Jesús, hasta llegar a escribir estas hermosas epístolas que nosotros encontramos al final de la palabra. Mis hermanos, hace años se acercó un muy buen amigo mío y me dijo a mí, mira, Hugo, ¿cuándo vas a empezar a hacer algo por el reino de Dios? Y yo la verdad me le quedé viendo y yo dije, bueno, yo creo que vos como que has estado durmiendo los últimos años, fíjate vos, porque
Fíjate que yo estoy en un grupo de estudio bíblico. 1. 2. Soy miembro del grupo de alabanza. 3. ¿Cómo se llama? Estoy metido en misiones. 4. Participo en las jornadas médicas que se llevan a cabo. 5. ¿Cómo se llama? Participo también en la oración. Y así le fue enumerando, ¿verdad? Una tras otra y cosas por el estilo. Y él lo que me decía es, mira, eso está bonito, pero todo eso es tiempo, es en realidad tiempo secundario, ¿verdad? En realidad, tu vida no es una vida integral, ¿verdad? Donde de veras vos te estás preguntando, Señor, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Verdad? Ya probaste, pero no entendés lo que debes hacer. Y entonces, mis hermanos, el Señor me llevó a este pasaje. Y entonces, debo de confesarles que yo estaba sentado y así como usted ahora, yo estaba leyendo este pasaje y le dije al Señor lo siguiente, ¿sabes qué, Señor? Te voy a confesar algo. Yo no te amo como tú le estás preguntando a Pedro si Pedro te ama. La verdad que no. Pero te voy a decir que amo. Yo sí amo la publicidad, porque en ese tiempo yo trabajaba en una agencia publicitaria aquí en Guatemala. Y dije, yo sí amo la publicidad. Y ¿sabes qué? La amo más de lo que te amo a ti. Y encuentro mayor satisfacción en un buen anuncio que en leer tu palabra. Encuentro mayor satisfacción en el cheque que recibo de ahí que en otra cosa que tenga que ver contigo. Y por lo menos, no sé, esta es mi situación, es una situación honesta, te lo digo, no te amo de esta manera. Y lo otro que quiero decirte, Señor Jesús, es que no tengo poder para cambiar. La verdad es que no. He tratado, pero no puedo, no tengo la capacidad. Pero vamos a hacer esto, le dije. Yo no tengo la capacidad, pero tú sí tienes la capacidad. Entonces, yo lo que hago, Señor Jesús, es yo simplemente abro mi vida. Y digo, voy a soltar el timón, Señor. No sé cómo es que esto funciona más allá de eso. Yo lo que he aprendido es de que yo no puedo, si algo va a suceder, yo tengo que dejar el timón. Y entonces, Señor, dejo el timón y te lo dejo a ti. No sé qué va a pasar, pero esta es mi realidad el día de hoy. Y hablo en tu nombre, oro en tu nombre, amén. Y ahí se acabó, fíjense, hermano. Y pasó un año. Y al final de un año llego yo con mi esposa y le digo a mi esposa, mira, Roda, a la voz, de veras, ya no aguanto estar en la agencia de publicidad. ¿Y qué pasó? Fíjate que, mira, con los clientes me está llevando la tristeza. Es que me está llevando la tristeza. ¿Qué querés que te diga? Antes las cosas iban bien, teníamos una buena relación, pero ahora la relación está tensa, los proyectos no salen, los presupuestos bajan, me llevo mal con los creativos y es un relajo esto. Bueno, ¿y qué te está pasando? Digo, mira, la verdad es de que no tengo satisfacción, no tengo gozo ahí. Muy bien. ¿Y qué querés hacer? Me dice ella. Por eso es que las mujeres hay que tenerles miedo, porque Dios las envía para hacer estas preguntas en la vida de uno. Entonces, ¿y qué querés hacer? Pues fíjate que yo la verdad quiero estar metido en el ministerio. ¿Verdad? De veras me agrada, me anima, yo quiero conocer más de la palabra y cosas por el estilo. Y esta mujer, hermano, ¿saben qué hace? Se empieza a reír. Y se empieza a reír y se me queda viendo y me dice, bueno, ya estuvo. Y yo digo, ¿ya estuvo qué? Pues ya estuvo la respuesta, ¿no? Y entonces yo, la verdad, ya lo había olvidado. Y yo le digo, ¿y la respuesta qué? Pues a la oración que hiciste. ¿Y la oración que hice cuándo? Hace como un año, ¿no te recordás? Yo, ¿y qué oración hice yo? Pues no le pediste al Señor que cambiara tu corazón. No le pediste al Señor que no soltaste las riendas, pues, y le dijiste que no tenías el poder, pero que Él tenía el poder. ¿Te ha cambiado el corazón o no? Pues la verdad que sí. Bueno, entonces ya sabes qué tenés que hacer. Y mis hermanos al mes ya no trabajaba ahí, ¿verdad? Y bueno, de ahí ustedes escucharon a Julio lo que ha sucedido, cómo se llama después de eso. Pero mis hermanos, cada quien, el Señor tiene un propósito muy específico. Cada quien ha sido dotado de dones, ¿verdad?, espirituales con los cuales el Señor quiere que uno de veras, no
los gringos tienen una palabra en inglés, flourishing, ¿verdad? Que quiere que uno florezca. Lo que pasa es que uno florezca y eso es como que muy romántico, no sé, metafísico, no sé. Es una mala palabra en español, pues, ¿cómo le digo yo a un hombre? Fíjate que la verdad es que yo quisiera que florecieras. No se oye bien, pero la realidad es que la idea es esa, ¿verdad? Es que uno brille en toda su intensidad y se puede expandir y uno puede encontrar el gozo del Señor, ¿verdad? De decir, yo cuando estoy enseñando siento que estoy en su gozo, ¿verdad? Estoy en medio de lo que Él, como que para esto me hizo el Señor, ¿verdad? Y algunos cuando están, ¿verdad?, aconsejando, otros cuando están enseñando, otros cuando están pastoreando, otros cuando están, qué sé yo, ¿verdad? Cada quien tiene un don muy particular cuando están compartiendo, ¿verdad? Y dicen, siento que estoy en mi salsa, ¿verdad? Y aquí siento la gran satisfacción y siento el gozo del Señor en mí. Y el Señor quiere que todos nosotros tengamos vivamos, ¿cómo se llama?, esa experiencia y de veras disfrutemos de lo que Él nos ha dado y la razón por la cual Él nos ha dado. Pero solo funciona, hermanos, si nosotros lo que hacemos es, le decimos al Señor, cuando Él nos pregunta, ¿me amas? Tú sabes que te amo. Muy bien. Cumple el ministerio que te he dado. Sígueme. Y es mi oración, realmente la oración profunda de mi corazón, hermanos, es de que nadie de los que estamos aquí, nadie, así como ustedes van, nadie se vaya a la tumba sin haber experimentado esto. Nadie se vaya a la tumba. Nadie llegue a la presencia del Señor sin haber experimentado esa alegría, ese gozo, ese inmenso placer, esa inmensa satisfacción de estar cabalito en el centro de su voluntad, haciendo lo que Él ha solicitado por nuestro bien. Y permítanme terminar con una oración, si es posible. Amado Padre, qué bueno eres tú. Y gracias por tu palabra, porque tu palabra es nuevamente bendición para nosotros, porque nos guía y nos marca, Señor, a través de ella, cómo es que nosotros hemos de vivir. Y te damos gracias porque el servirte a ti, Señor, es simplemente una respuesta a esta pregunta en cada una de nuestras vidas. Si nosotros te amamos a ti más que a los demás, si nosotros estamos dispuestos a cumplir el ministerio que tú nos has dado. Señor, si estamos ocupados o no el día de hoy, Señor, en otras cosas, perdónanos. Si hemos tal vez llegado a algún momento en una situación como esta, si nos hemos hecho para atrás, perdónanos, Señor. Y te damos gracias porque, Señor, tú nos amas y porque tú nos das una nueva oportunidad y porque nos permites responder. Y aún, Señor, si nosotros estamos dubitativos, como estaba el apóstol Pedro, Señor, tú tienes el poder para llevarnos y para hacernos disfrutar, Señor, de esta vida de servicio que tienes para cada uno de nosotros. Así que yo oro por cada uno de mis hermanos aquí. Yo oro por cada uno de ellos, Señor. Te pido en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, que ninguno de ellos, Señor, cruce el umbral de la muerte, que ninguno de ellos llegue a tu presencia, que ninguno de ellos, Señor, parta a estar contigo sin haber vivido esta experiencia espectacular de la vida en ti y haber cumplido su propósito de servicio, Señor, en este mundo, de acuerdo a tu buena, agradable, soberana y perfecta voluntad. Y todo esto lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Tremenda cosa, Hugo. Muchas gracias. Julio, yo tengo una pregunta para Hugo. Y de una vez, déjame decirte que abrimos un tiempo para preguntas, Hugo. Por favor, regalarnos unos 10 minutos más. Así que, adelante. No, sabes que te admiro mucho por la labor que has hecho
para el Señor. Pero yo sí te quiero hacer una pregunta, Hugo. ¿Cómo puedes ser director de la Mariano Gálvez, anciano de la iglesia? ¿Cómo puedes estar involucrado en misiones, tener tus hijos, tus nietos? Pásanos la receta, ¿no? La receta es muy sencilla, cada día su afán, fíjate vos. Yo el otro día con mi esposa, nosotros pues tenemos un devocional en las mañanas, oramos juntos y cometí el error, fíjense hermanos, de orar al Señor y decirle, Señor, no tu agenda, no mi agenda, sino tu agenda, ¿verdad? Porque siempre, digamos, la verdad es de que uno vive con planes, ¿verdad? Sí, y cada quien tiene algo que hacer durante el día, ¿sí o no? Entonces, yo digo, bueno, Señor, no mi agenda, sino tu agenda, ¿verdad? Entonces, lo que sea. Y la verdad es que el día iba bastante bueno, hermanos. Fíjense que había logrado resolver un par de cositas que tenía que hacer aquí en la casa, había logrado hacer un par de llamadas, había logrado pasar por el banco y iba camino a la universidad porque tenía ahí una reunión planificada con gente que trabaja conmigo. Y de repente, hermanos, estoy bajando el periférico y suena el teléfono, ¿no? Y cuando suena el teléfono, habla la enfermera de mi papá, que mi papá tiene 91 primaveritas y todavía está demasiado activo, hermanos. Entonces, oren por favor para que el Señor le baje las baterías. Pero me llama la enfermera y me dice, mire, como dicen aquí, don Huguito. Mire, don Huguito, fíjese que su papá como que está un poco malo de no sé qué, le duele no sé cuánto. Dice, ¿por qué no habla con el cardiólogo? Entonces, yo digo, sí, cómo no. Y entonces hice lo que todo hijo hace en ese momento. Me puse para balazos, fíjense, hermano, porque me estaba cambiando la agenda este hombre. Entonces, dije yo, no, pues ya voy para la universidad y este quiere que llame al cardiólogo y hable con el médico. Y dije, ¿qué vamos a hacer? Entonces dije, no, cardiólogo. Lo que vamos a hacer, vamos a llamar a la clínica del cardiólogo y vamos a ver si tiene todavía espacio para hoy. Eran como las 2 de la tarde. Yo llamo a la clínica el cardiólogo y responde y dice, miren, tráigaselo ahorita y lo vemos. Y entonces llamé de regreso a la casa y dije, bueno, ¿saben qué? Métanlo en el carro, tráiganselo y nos vemos en las clínicas del cardiólogo. Y entonces lo que hice fue, me salí del periférico y agarré por allá, por la zona 7 y terminé, ¿cómo se llama? Ahí donde el cardiólogo, en la zona 10. Y todo el tiempo, la verdad es de que yo iba malhumorado, fíjense, hermanos. Y la verdad es de que, ¿cómo decirlo? La verdad es que estaba, pero tiene 91 años y todavía me complica la existencia este señor, iba hablando tonteras, ¿verdad? Hasta que finalmente llegamos a la clínica, hermanos. Y cuando llegamos a la clínica, yo tuve que esperar a mi papá un rato, él finalmente llegó, entramos. Y mi papá, pues, entramos juntos. Ahora lo que hacemos, pues, él ya no entra solo a esto porque ya no, ¿verdad? Obviamente. Entonces entramos los dos y él está con las enfermeras y está hablando con las enfermeras que le están tomando la presión y viendo no sé qué más y el peso y todo lo demás. Pero todo el tiempo mi papá está hablando acerca del Señor, ¿verdad? Y les está diciendo, miren, y tú estás yendo a la iglesia, usted, sí, don Huguito, sí, licenciado, yo voy a tal iglesia. ¿Y qué predicó el pastor el domingo? ¿Y qué están haciendo? ¿Y qué estás involucrado? Y no sé qué. Y con la otra, y estás leyendo tu Biblia, y no sé qué, ¿cuál es tu versículo favorito? Y bla, bla, bla. Entramos donde el cardiólogo, y era una visita de 15 minutos. Hermanos, 1 hora, ¿verdad? Y mi papá ahí compartiendo con él, hasta que finalmente, así mismo, dije, no, hombre, si lo que el Señor tenía era que acompañara a mi papá a una visita pastoral donde el cardiólogo, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que yo oré en la mañana, verdad? Entonces me vino, ¿qué fue lo que oré en la mañana? No mi agenda, Señor, sino la tuya. Ahí ya se tranquilizó la cosa, fíjense, hermano. Entonces, ¿y qué pasó en la universidad? Pues no pasó nada, ¿verdad? No era de vida o muerte. Entonces quedamos en que nos vamos a reunir otro día y vamos a resolver, ¿verdad? La realidad es de que nosotros somos muy indisciplinados, ¿verdad? Y en realidad hacemos cosas de manera redundante, nos tomamos tiempo
no vamos al grano con ciertas cosas, particularmente en el ámbito tal vez del trabajo y los negocios o cosas por el estilo. Si somos sinceros, hermanos, ¿verdad? Hay cosas que de veras podemos resolver muy fácilmente, podemos delegar, ¿verdad? O podemos, ¿cómo se llama? Tratar de maneras que son más eficientes, pero que desafortunadamente, porque estamos acostumbrados a hacerlo de otra manera, somos muy dejados. Yo sí debo decirles, para mí, yo ya no voy a los bancos, ¿verdad? Porque todo se puede trabajar por medio del internet, ¿verdad? Ahora me costó un bigote. La verdad es que porque a uno le gusta que ir al banco y que lo traten bien, que le hablen, que no sé qué. Pero ¿saben qué? Solo cuando de veras ya no hay otra, voy. Y no es que quiera, simplemente es más eficiente porque ahora lo que se puede hacer es se resuelve por otra manera. Uno puede hablar con la gente, puede resolver, ¿verdad? Cada uno en su mundo sabe de que hay cosas que realmente las puede dejar para después, las puede dejar para alguien más, ¿verdad? Y hay cosas que solo uno puede hacer. Entonces, las que uno tiene que hacer, que las haga bien. Y cuando el Señor llama y dice, no, es para aquí, cumplir, ¿verdad? El pastor Chuck Stanley tiene una frase muy interesante. Él dice, el que no ha aprendido a orar, no ha aprendido a escuchar la estática del Señor, ¿verdad? Que cuando uno está, ¿cómo se llama? Orando y esperando una respuesta y uno dice, bueno, Señor, es por aquí, y uno recibe estática en su corazón. Este Señor está diciendo no, y aún así uno es necio y lo hace, ¿verdad? Dice, nosotros somos muy necios. El Señor dice, no, por ahí no. Les pongo otro ejemplo, perdón, para terminar, ya que vos abriste la olla, entonces sos el responsable de esto, Ricardo. Ya después, hermanos, con él se arreglan ustedes. Hace años, estaba yo en una reunión de ancianos, ¿verdad? Y les digo, miren, hermanos, me van a disculpar, pero ya son las 11 de la mañana y yo a las 12 tengo una reunión en la universidad, tengo que salir de aquí. Y me voy. Iba por el periférico, fíjense, hermanos, y de repente, no sé por qué, son de aquellas cosas que el Señor le atraviesa a uno, le dice, mira, Huguito, vas a hacer lo siguiente, vas a salir y te vas a ir por el carril auxiliar y vas a ir a visitar a este hermano, ¿verdad? Pero simplemente se metió en la cabeza, ¿eh? Entonces yo dije, no, hombre, ¿cómo va a ser eso? Si yo tengo una reunión en la universidad y tengo que estar ahí, ¿cómo se llama? Antes, porque tengo que revisar papelería, bla, 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 ta. Dice, no. Bueno, y entonces ¿para qué estás? Entonces, fíjense, hermanos, de que yo así manejando en el periférico, ¿no? Y llegando casi ahí por donde el hermano Pedro, y yo ya iba a acelerar y dije, no, pues voy a probar si el Señor me está hablando, no me está hablando, es una idea loca, no sé qué, ¿verdad? Y no digo que siempre sea así, pero eso fue lo que sucedió. Yo sí te estoy contando lo que sucedió. Entonces voy ahí y paro del hermano, fíjense. Y paro del hermano y toco la puerta y yo digo, ¿será que este me entiende? No me entiende. Toco la puerta y cuando él me abre, me dice, mira, Huguito, fíjate que yo he estado toda la mañana orando para que el Señor me dé una muestra de su amor, de que de alguna manera no estoy solo en esta vida. Y de repente vos venís y tocas la puerta. Hermanos, nuevamente se me pone la piel de gallina de solo pensar, de solo ver eso, ¿verdad? Y la verdad es de que eso es hasta cierto punto este caminar con el Señor, ¿verdad? Es decir, Señor, de veras, vos me preguntás, ¿estoy metido en todo esto? Sí, no, fíjate vos. Hay cosas puntuales que yo tengo que hacer en la universidad, pero yo no tengo que hacer todo en la universidad. Pero lo que sí tengo que tener bien claro yo es qué es lo que a mí me toca hacer en la universidad y eso hacerlo con excelencia, ¿verdad? Digamos, a mí no me toca ser decano de medicina o decano a mí me toca estar presente y cumplir con ciertas cosas y llevar ciertos proyectos y tener cierta documentación. Y eso lo tengo que cumplir y lo tengo que cumplir con excelencia porque para eso es que estoy ahí. Ese es mi testimonio, ¿verdad? Dentro de la universidad. Y entonces en lo que me toca estar, pero no me toca estar en todo. Y lo demás me toca confiar en que el Señor, ¿cómo se llama?, lo está llevando a cabo, ¿verdad? Cuando toca estar con la familia, toca estar con la familia, no toca estar con el televisor, no toca estar con el teléfono, no toca estar en el Facebook, no toca, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente hay demasiados
¿cómo se llama? Tonteras en las cuales uno puede estar metido. A eso nos ha llamado el Señor, ¿verdad? Termino con esto, porque nuevamente la pregunta, ¿cuál es una de las oraciones más difíciles, hermanos? La oración más difícil es, Señor, ¿a qué no me has llamado? ¿A qué no me has llamado? Señor, hay todas estas oportunidades, pero ¿a qué no me has llamado? Y déjamelo así de claro, como yo entiendo que algo me has llamado, a algo no me has llamado. Y ahí aparece en la pantalla, y qué bonito, y voy a estar, y van a hablar, y van a decir, y todo lo demás. Y quién sabe. Sí, pero el Señor dice, pero esa no te toca, porque yo tengo a alguien más para eso. Eso, fíjense, hermanos, que me lo enseñó un hermano en Estados Unidos. Y estábamos nosotros en una conferencia, y a la hora del almuerzo, este hermano es pastor de misiones de una iglesia muy grande ahí en Estados Unidos y muy buen amigo, y me invitó a esta conferencia y nosotros asistimos y estábamos haciendo la fila, así, ¿verdad? Recibiéndonos el almuerzo cuando de repente se aparece un señor y le dice, ¿qué tal? Mi nombre es, qué sé yo, Paco. Ah, sí, ¿y quién es usted? Y yo soy, ¿cómo se llama? Juan. Juan, ¿y a qué te dedicas? Yo soy el pastor de misiones de tal iglesia. Puchi, los ojos se le pusieron tamaño plato, ¿verdad, hermanos? Porque estamos hablando de la iglesia más grande de todos esos condados alrededor. Y entonces digo, qué bueno, es que nosotros estamos viendo somos candidatos de misioneros, que no sé qué. Qué bueno, el Señor les bendiga, les dijo mi amigo, y seguimos, ¿verdad? Entonces llegamos nosotros y nos sentamos en la mesa, ¿verdad? Y estábamos a punto de empezar a comer cuando se sentó este hombre con toda su familia alrededor de la mesa, ¿verdad? Y empieza a hablar de que el proyecto misionero, su esposa y sus hijos, y que van a salir al campo y todo lo demás. Y este hermano se les queda viendo, pero se le queda viendo a los ojos y le dice, hermano, estoy seguro que con la pasión y con la convicción con la cual me estás hablando, el Señor los ha llamado a ustedes al campo misionero. Pero con la misma convicción te digo, el Señor no nos ha llamado a apoyarte en tu proyecto. Entonces, yo considero que tal vez estás perdiendo el tiempo, donde el Señor tal vez tiene a alguien más alrededor de este salón con el cual sí deberías de estar hablando. Pues yo para un chapín, ¿verdad? Que soy así todo, ¿cómo se llama? Que no quiero caerle mal a nadie y que quiero ser amigo de todos y besitos y abracitos. Puchis, hermanos, yo de veras que ahí estaba almorzando y casi el tenedor me trago. Y yo le digo, pero vos, loco, ¿qué estás haciendo? Dice, mira, nosotros realmente pasamos mucho tiempo en oración y pasamos mucho tiempo en búsqueda y entendimiento, que es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Esto no quiere que lo hagamos. Hay cosas que el Señor no quiere que nosotros hagamos. Nosotros, porque lo va a hacer con otros. Pues, hermanos, la verdad es de que hay cosas de veras que uno en oración debe pedirle al Señor que no quieres que hagamos. Tal vez, hermanos, muchas de las cosas que estamos haciendo, la verdad es que el Señor no nos ha llamado a eso.